Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para continuar con esto que es Dead Metal. En este caso vamos a continuar con el arco alterno que se viene desarrollando en la serie de la Justice League. Esta ya es la tercera parte de este arco alterno. Las dos primeras ya están aquí en el canal y se las dejaré allá arriba en una anotación. De igual manera los demás tie-ins y el arco principal de Dead Metal acompañado de Metal de hace un par de años. Si te gustan los cómics y los superhéroes, dale un like a la página en Facebook, regálame un follow en Instagram y en Twitter y suscríbete porque este es tu canal. Sin nada más que decir, continuemos de una vez con esta historia. Iniciamos con imágenes de Martian Manhunter y este caballero oscuro. Así que déjame entrar, June. Dame tu conexión telepática con la Justice League y todo esto acabará. Todo lo que quiero son sus planes para el caballero más oscuro. No tienes que preocuparte de que alguien sepa que me ayudaste. Nadie vendrá a salvarte. Allí cambiamos de locación. Estábamos con nuestros chicos que precisamente se estaban dirigiendo a esta base de Perpetua, a la cual antes ya había ido Martian Manhunter. Estábamos donde nos habíamos quedado en el último número. Nuestros chicos habían sido poseídos por Starro y estaban luchando para volver a tener el control de sus propios cuerpos. Pero en la realidad, ellos estaban combatiendo contra Nightwing y Lex Luthor. Al principio los Starros me estaban dando visiones de lo que pensaban que quería, pero atacaron en el momento en que los rechacé, Lex. Lex Luthor le responde: si me hubieras escuchado, Nightwing, podría haberte guiado por el valle de Starro, pero en cambio pasaste, y ahora tu equipo quiere matarte. La batalla continuaba mientras ambos seguían conversando. ¿Cómo es que esto no nos afecta? Años antes de que aterrizaras en este infierno, jugué con el control mental de Starro y desarrollé tolerancia. ¿Pero qué hay de mí? Tu mente debe estar completamente reconstruida a partir de tu incidente. Tu memoria fragmentada tiene un escape. Pero, ¿cómo está haciendo esto Starro? No veo sus drones pegados a ellos. Incluso los más pequeños se adhieren a tu cara o a tu cuello. Está en el aire. Los Starros los estamos respirando. Cada uno de los demás chicos, Starfire, Detective Jim, Cyborg y Hotgear, estaban combatiendo contra sus miedos en su cabeza. Ellos estaban ingiriendo pequeños Starros a través del aire. Cyborg ataca a Lex Luthor. Nightwing, ayúdame con Cyborg. No hiciste lo suficiente cuando me convertiste en esto, papá. En la cabeza de Vic, él estaba luchando contra su padre. Nightwing llega y lo toma del cuello. ¿Qué le estás haciendo? Luthor le responde: necesito hacerle un puente a tu amigo. Esto va a doler, pero el vértigo debería ser suficiente. Luthor estaba manipulando el arma del brazo de Cyborg. Esto produce una gigantesca explosión. Todos en el lugar quedan conmocionados. ¿Qué demonios? Todos recobran el conocimiento. Starfire se acerca a Nightwing. ¿Te hice daño, Richard? Quizás una pequeña quemadura. Ella le pregunta: ¿qué está haciendo Lex Luthor aquí? Nightwing le responde que él era quien los había salvado. Hotgear dice: espera, ¿dónde está Detective Jim? Allí todos se preocupan porque precisamente Detective Jim no estaba con ellos. En ese momento todo empieza a temblar. Genial, ahora también tenemos terremotos de los que preocuparnos. Luthor le dice a todos que necesitaban moverse. Nightwing toca el suelo y responde: esto no es un terremoto, el suelo se está moviendo, está respirando. Todo este valle es un Starro gigante. Y así precisamente era. Una versión gigantesca de Starro empezaba a pararse y nuestros chicos estaban sobre ella. Todos empiezan a correr, pero obviamente no se iban a ir sin Detective Jim. Nightwing toma el caballo y va a buscarlo, y allí lo encuentra deambulando. Él todavía seguía afectado por Starro. Nightwing lo toma por el cuello y lo sube a su caballo. Él seguía en su sueño. Nightwing lo mueve muy fuerte y este despierta. Luego se encuentran con los demás. Hotgear le pregunta a Lex: ¿cómo nos alcanzaste? ¿Nos seguiste a través del valle? Luthor le responde: no, tomé mi camino, lo cual, si me hubieran seguido, habría sido más seguro para todos. Pero tengo nuestro transporte. Encontré las piezas en Arkham Wasteland. Eran fáciles de manipular en lo que necesitaba. La he bautizado como Lana. Luthor había llevado a los chicos a un barco. No, de ninguna manera, dice Victor. Hotgear continúa: Cyborg tiene razón. No me importa si nos ayudaste. No iré a ningún lado contigo, Lex. Oh, vamos, otra vez con esta tontería. Nightwing interviene: no tenemos elección, Hotgear. Traté de liderar y nos metimos de cabeza en una pesadilla literal. Si vamos a salvar a Martian Manhunter y liberar a la Legión de Doom del Mindhunter y el Caballero Omega de Perpetua, seguiremos a Lex. Minutos después, todos estaban en ese barco.
habían logrado escapar de Starro. Cyborg encara a Luthor. Escucha, si alguna vez vuelves a meterte con mi tecnología, me aseguraré de que la cicatriz esté en ambos lados de tu cara, te lo prometo. Luthor le responde, es difícil ser pacifista en un mundo como este, ¿no es así, Cyborg? Por otro lado, Nightwing le preguntaba a Detective Jim si estaba bien, pero él estaba muy alterado y aún afectado por su pesadilla. ¿Por qué no pudiste solo dejarme? ¿Pudiste siquiera notar la diferencia entre esa pesadilla y esta? Al menos allí, el único amigo que tuve todavía estaba vivo. Jim, tienes amigos, le dice Cyborg, pero Jim le responde, no quiero otros amigos. He visto a demasiados amigos asesinados, encarcelados o heridos. Terminé de hacer amigos. Y míranos, tan desesperados que hacemos equipo con Lex Luthor para salvar a la Legión de Doom. ¿Qué tipo de héroes somos? Demasiado estúpidos para ver que nuestras viejas vidas se han ido. Las probabilidades están en nuestra contra y no vamos a regresar de esta. Hemos terminado. Cyborg se acerca a él y le dice, hemos vuelto de muchas cosas malas, Chimp. Nada acaba con la Justice League. No lo entiendes, Cyborg. No somos la Justice League. Somos el maldito Suicide Squad. Entonces será una buena muerte, dice Starfire. Si es la última vez que estamos juntos, caeré luchando. Corey. Richard, por favor. Estamos en guerra. Necesitamos hacer todo lo posible para ayudar a la Justice League. Lex, ¿hacia dónde vamos? Debido a su imprudente esfuerzo, estamos retrasados y las mareas que nos esperan son oscuras. No importa dónde lleve el viaje, no hay caminos fáciles. Puedes sentir la energía en este lugar. El poder y el control del Batman que ríe sobre nuestro mundo continúa creciendo. Siempre está un poco por delante. Una vez que liberemos a la Legión de Doom, me acercaré lo suficiente para matar a Perpetua yo mismo. Pero primero debemos enfrentarnos a Brimstone Bay, nuestro punto de no retorno. ¿Tienes un plan, Lex? Por supuesto. No entramos con poder. Debemos actuar como ladrones en la noche y, por en ese momento, Hotgirl empieza a gritar de dolor y cae al suelo. Yo puedo sentir que Martian Manhunter está cerca. Necesito ir con él primero. Pero Lex Luthor le dice, no, eso podría poner en peligro todo. Debemos actuar ahora antes de que el trono de Perpetua vuelva a moverse. John me necesita. El mundo tiene mayores preocupaciones que tu estado enamorada. Hotgirl no aguanta más y le da un fuerte golpe a Lex Luthor. Y ella se va del barco volando. Una vez que Martian Manhunter esté libre, podrá ayudarnos con el Caballero Omega. Ve al trono y prepárate. Maldita sea, tenemos que alcanzarla, dice Nightwing. Pero Luthor desde el piso le responde, no, ella tiene razón. Finalmente, alguien más lo entiende. Ser un héroe siempre viene con costos. Allí vemos a Hotgirl. Ya voy, John. No te preocupes. Vemos a los chicos. Ellos estaban bajando del barco. Chimp dice, no te preocupes, no diré que te lo dije porque todos estarán muertos. Está bien, Chimp, lo entiendo. Quédate con Comet y vigila. Starfire, Cyborg, interfieran con los monstruos. Allí vemos a Martian Manhunter. Hotgirl, Kendra, John, ¿qué te han hecho? Los chicos trataban de alcanzarla. Nightwing, ven conmigo. ¿Por qué? Porque necesito a alguien que sepa trabajar en las sombras. Pero era demasiado tarde. Enfrente aparece el Omega Titan. ¡No! El Caballero Omega de Perpetua. Yo sabía que estábamos aquí. No quedan más sombras donde esconderse. Estamos condenados. De más atrás, vemos que Kendra y Martian Manhunter miran también al Omega Titan. ¿Pero cómo? ¿Cómo sabía el Caballero Omega que...? Pero John Jones le responde, gracias a ti, mi querida Hotgirl. La culpa de John le impide contraatacar, pero tú estabas ante todo en sus pensamientos. Facilitó el acceso a tu conexión y te llamó hasta aquí. Vemos que en realidad este no era Martian Manhunter, sino el Caballero Oscuro que habíamos visto al inicio del cómic. Él te llamó para que puedas ver morir a tus amigos. El Omega Titan ataca a los demás héroes. Esta historia continuará. Y sí, este es el final de Justice League número 55. Estos nuevos Caballeros Oscuros tienen nuevas habilidades que nosotros las desconocemos, y al no saber sus orígenes, cada vez pueden sorprendernos más. Si quieres más Justice League, más Death Metal, házmelo saber. Dale amor al video, likes, comentarios y comparte el video por todos lados. Ustedes son los únicos que deciden qué cómics le damos continuidad aquí en el canal. Y si quieres saber, obviamente, qué cómics seguimos subiendo, suscríbete, activa la campanita para estar atento, ya que subimos videos todos los días.